Dígale a la persona que está a su lado: vivamos una vida donde el final es mucho mejor que el comienzo. Vivamos una vida al cual el final es mejor que el comienzo. En la Biblia, si examinamos la vida de Isaac, nos dice que no hay un camino fácil. Digamos que usted tiene una meta en su vida. No es fácil alcanzar nuestras metas. Si miramos a la vida de Isaac, podemos descubrir que él vivió una vida muy normal, pero hubo algo que él hizo, y fue que él cavó pozos. En el verso 18 dice, entonces fue a su dice que en el verso 21 dice que él cavó otro pozo, y en el verso 22 dice que se marchó de allí y cavó otro pozo. Cavar pozos no es algo que deberíamos de tomar muy ligeramente, porque descubrir agua, encontrar agua, es algo muy necesario para poder sobrevivir en un desierto. Y cavar un pozo significa que usted está trabajando muy duro para poder sobrevivir. Y lo importante es que Isaac cavó ese pozo, pero no hubo nada más grande que él hizo. Sin embargo, él fue uno de los padres, de los 4 padres de la fe. Y aunque él vivió una vida muy normal y muy ordinaria, pudiéramos decir, algo que podemos ver en la vida de Isaac, nos dice que él vivió una vida donde su final fue mucho mejor que su comienzo. Si miramos a Génesis 26:1 del texto de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Vamos al verso número 1 de Génesis 26. Todos juntos: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En la tierra donde estaba Isaac hubo una hambruna. Y si continuamos leyendo el versículo, en el versículo 32 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Los siervos de Isaac vinieron y le dijeron a Isaac: hemos hallado agua. En el verso 1 vemos, empieza con una hambruna, pero el verso 32 termina con abundancia. Y después de esto, él puede vivir una vida grandiosa. Entonces, la vida donde el final es mucho mejor que el comienzo, y eso es lo que yo creo que fue la vida de Isaac. La vida donde usted gradualmente va obteniendo, la vida donde su final es mucho mejor que el comienzo. Y mirando a la vida de Isaac, oro que nuestras vidas también sean así en el nombre del Señor. Por eso, así como Isaac, que aparece en el capítulo de hoy, la vida donde el final es mucho mejor que el comienzo, la vida donde gradualmente va mejorando, y para obtener una vida así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acerca de esta pregunta, vamos a mirar a 3 puntos del texto de hoy. Número 1, tenemos que morar en el lugar donde Dios nos dice. Tenemos que morar en el lugar que Dios nos dice. Lo mismo que Isaac, para vivir una mejor vida o ir mejorando en nuestra vida, tenemos que quedarnos en el lugar donde Dios nos dice que estemos. Si miramos al verso número 1 de hoy, esa tierra de Canaán, hubo una hambruna, hubo hambre en la tierra de Canaán, y dice una hambre igual a la que había habido cuando estaba Abraham. Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos, y esta hambruna fue como la hambruna que hubo en el tiempo de Abraham, y eso está en Génesis 11, que hubo una hambruna también que hubo después de 100 años.
Pero lo importante es que después de que pasó esa hambruna, en esta hambruna, Isaac no consultó a Jehová, sino que para poder resolver su problema, para poder sobrevivir, él se fue a Egipto, porque en Egipto había todo en abundancia. Entonces él no pidió a Dios. Él se fue a Egipto, donde había un río que nunca se secaba, porque allí había abundancia por el río Nilo. Entonces era un buen lugar para hacer agricultura. Entonces Egipto se convirtió en un lugar donde siempre había comida y donde había siempre cosecha. Entonces Isaac dijo, me voy allí donde hay abundancia para sobrevivir. Pero cuando él estaba pasando por Gerar, Dios se le aparece a Isaac y le dice, en el verso 2 dice, se le apareció Jehová y le dijo, vamos al verso 2 todos juntos. Génesis 26, 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Él le dijo, no vayas a Egipto. O sea que Isaac pensaba ir a Egipto porque allí había abundancia. Pero Dios se le aparece a Isaac y se le dice, Dios le dijo, no vayas a Egipto. Y luego le dice, quédate en la tierra que yo te diré. Quédate en la tierra que yo te diré. Quédate en la tierra que yo te diré. Entonces, siendo así, ¿por qué Dios le dice a Isaac que no fuera a Egipto? ¿Por qué? Egipto tenía un río, Nilo, y era un lugar bueno para hacer agricultura. Y si había hambruna, era bueno ir allí porque había abundancia de agricultura. Entonces, si pensamos en esto, durante el tiempo de hambruna sería bueno ir a Egipto para poder sobrevivir, pero Dios hizo lo opuesto. ¿Por qué Dios le dijo que no fuera a Egipto? Porque en la Biblia Egipto es un lugar lleno de idolatría. Egipto, y él podía haber caído en toda esa idolatría. Si miramos de la Biblia dice de Egipto, dice, hay de aquellos que van a Egipto durante el tiempo de hambruna, dice en la Biblia, que van por ayuda y dependen de los caballos y de los carrozas porque hay mucha fuerza allí. Pero no dependen ni buscan a Jehová, es lo que la Biblia dice. Dice aquí, hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda, porque a lo mejor allí hay abundancia física y la gente depende de esas cosas físicas, pero no dependen de Dios, en el cual deberían de depender. Por eso Egipto es una ciudad de pecadores. Es un lugar de mucha influencia negativa. Entonces, ir a Egipto nos está indicando que nos estamos devolviendo. Ir a Egipto es devolvernos en la fe, devolvernos espiritualmente, y Dios condenó eso, Dios condena eso, y por eso le dijo a Isaac que se quedara en la tierra que él le decía. Y si él iba a ser obediente a la palabra de Dios, Dios le estaba prometiendo que lo iba a bendecir. En el verso 3 y 4, vamos a Génesis 26, 3 y 4, y vamos a ver lo que Dios le estaba prometiendo a Isaac. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Número 1, Dios le promete que le dará la tierra de Canaán a él y a sus descendientes. Y la segunda promesa es acerca de sus descendientes. Y en el verso 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras. Y luego que le promete, le dice, y todas tus naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto es un amor condicional. Bajo esta condición le dice, te daré todo esto, pero con la condición que no vayas a Egipto, sino que te quedes en la tierra que yo te estoy diciendo para poderte dar estas bendiciones. Y después de que él escucha la palabra, Isaac
deja a un lado el pensamiento de ir a Egipto y se queda donde Dios le dice. Y luego en el verso 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. La tierra de Gerar está en la frontera con la tierra de Canaán. Entonces él fue obediente. Y cuando él escuchó a la palabra de Dios y obedeció, como resultado de su obediencia, vemos en el versículo número 12 al 14, vamos del 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. En el verso 12 dice que él sembró en aquella tierra y ese mismo año cosechó 100 por 1. ¿Por qué? Había una hambruna en la tierra 100 años después de que su papá también había encontrado una hambruna, pero como resultado de su obediencia de no ir a Egipto, como él se quedó en la tierra de Canaán, la tierra de Gerar, Dios obtuvo una bendición del Dios le dio una bendición del 100 por 1, y esta bendición del 100 por 1 no quiere decir del 1 al 100, no. Aquí se está refiriendo a un número grandioso, el número más grande. Quiere decir que él recibió una bendición grandiosa. Y lo importante es que aún en medio del sufrimiento, porque él estaba sufriendo por la hambruna, él pudo obtener la bendición de 100 por 1 porque él se quedó en el lugar que Dios le dijo que se quedara. Por eso pudo obtener la bendición de 100 por 1. Isaac no es diferente a nosotros. Él no es ni más especial que nosotros tampoco. Él era un ser humano como nosotros y también era un hombre con fallas como todos nosotros, pero si miramos a los versos del 7 al 12, podemos ver cómo Isaac tuvo miedo de que lo fuera a matar, y él presenta a su esposa a sus filisteos como si fuera su hermana. Si miramos aquí, él actuó de una forma necia, porque él tuvo miedo por perder su vida. Y él le dijo a los filisteos, a la gente, que ella era su hermana en vez de su esposa. Dice aquí. Entonces podemos ver que Isaac es un hombre como nosotros, puede cometer horrores como nosotros, caer como nosotros, puede mentir como nosotros y puede cometer los pecados que nosotros cometemos ahora. Por eso Dios dejó eso ahí escrito, para que nosotros entendiéramos que él era un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, y que él pudo recibir una bendición, y no porque él fuera una persona especial o perfecta, no, él lo hizo, recibió la bendición por la gracia de Dios, él pudo recibir esa bendición. Y si miramos al verso 12, dice, y el Señor lo bendijo. Dice, lo bendijo Jehová, no lo bendijo porque él fuera un buen agricultor, no, o porque él tuviera unas habilidades especiales, no. Él pudo ser bendecido porque Jehová lo bendijo. Y eso es muy importante, Dios lo bendijo. ¿Por qué Dios bendijo Dios? La razón por la cual Dios lo bendijo es porque él fue obediente a la palabra de Dios y no se fue a Egipto, sino que se quedó donde Dios le dijo que se quedara. ¿A quién quiere bendecir Dios? Dios quiere bendecir a aquellos que le hacen caso, que le obedecen. Él quiere bendecir a aquellos que escuchan su palabra. Dios bendice a los que escuchan su palabra, les da bendición. Aún en ese lugar donde Dios le dice que vaya, aunque ese lugar haya hambruna, aunque ese lugar sea un camino estrecho, pero si ese es el lugar donde Dios le está diciendo que esté, usted tiene que obedecer y quedarse allí. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la actitud más grande que debemos tener como creyentes de Dios? No debemos movernos de acuerdo a nuestra voluntad.
Aunque la palabra que Dios me dé me duela y me cause sufrimiento, tenemos que adaptarnos y vivir de acuerdo a esa palabra que Dios nos da. Así como Isaac. Él no fue a Egipto, él escuchó la palabra de Dios y se quedó en esa tierra. En otras palabras, Dios te está diciendo, no te vayas del lugar, ese lugar. No te vayas porque estás sufriendo o porque no puedes comer ni tienes comida en ese lugar. No, quédate donde Dios está diciendo que te quedes. Entre los creyentes, la gente dice, yo me voy porque mi vida es muy difícil, me voy a un lugar, a otro lugar. Y yo entiendo que ustedes se quieran ir porque su vida es difícil. Yo entiendo. Pero si usted simplemente se está yendo porque por comida o por bebida, usted se quiere ir del lugar donde está la palabra de Dios solo por comida y bebida, eso no es bueno. Porque digamos, por ejemplo, si Isaac se hubiera ido a Egipto solo porque había comida, solo por la hambruna, ¿hubiera él recibido esa bendición? Pero así como Isaac, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, en otras palabras, si nosotros nos quedamos en la iglesia, si nos quedamos en la palabra y si nos quedamos en Cristo y si nos quedamos en los mandamientos, esta bendición del 100 por 1 que recibió Isaac, oro que nosotros también la recibamos. Por eso, yo oro en el nombre del Señor que así como Isaac, ustedes vivan una vida donde su final sea mucho mejor que su comienzo. Entonces no se vayan. Número 2, tienen que ser pacientes y perdurar y perseverar. Pacientes y perseverar. Si miramos al versos 12 y 13 del texto de hoy, habla acerca de la bendición que recibió Isaac. Isaac obedeció a la palabra de Dios de quedarse en aquel lugar y como resultado, él comienza a experimentar bendición. Y físicamente él recibió esta bendición. Pero lo que pasó después de recibir la bendición es que él se convierte en una persona en la cual otras personas sienten celos. Porque él se convierte en un hombre grande y los filisteos comenzaron a tener celos. Vamos al verso 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Hay un dicho en Corea. Si su primo compra una tierra, usted le va a dar envidia. Es un dicho, no sé. Isaac recibió la bendición de Dios en la tierra de los filisteos y creció tanto en sus ovejas, su labranza, y obtuvo muchos sirvientes también. Y los filisteos que vivían cerca de él comenzaron a tener envidia. Entonces, ¿qué sucedió en el verso 15? Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos llenaron los pozos que su papá había abierto, los llenaron de tierra. Los filisteos, vamos al verso 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La gente de Gerar tuvo una riña con los pastores de Isaac, por eso Isaac le puso por nombre Esek a ese lugar. Esek significa gatear, arrastrarse. Isaac recibió la bendición de Dios, pero como resultado de la bendición, él despertó la envidia de otra gente y por eso terminó peleando con otra gente. Y el verso 21 dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitma. Entonces él abrió otro pozo, pero por causa de ese pozo hubo otra riña, hubo otra pelea. Y lo llamó a aquel lugar Sitna.
Signa quiere decir enemigo. Entonces los filisteos lo retaron y eso causó guerra. Y allá había envidia, había riñas y se convirtió en una guerra. Vamos al verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Roboot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando Isaac cavaba un pozo, los filisteos venían y lo bloqueaban y llenaban el pozo de tierra. Entonces, y cada que él hacía esto, los filisteos lo llenaban de tierra. Entonces Isaac se apartó de allí para no pelear más con ellos, porque cada que él abría un pozo, venían los enemigos y se lo cubrían, pero finalmente se aparta a otro lugar, a Rehoboth. Llegó a un lugar grande, porque Rehoboth, el nombre de ese lugar, es engrandecido. Y en el verso 22 lo vemos, dice, y se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Aunque él estaba experimentando muchos problemas y dificultades, y peleas y riñas, él siguió hacia adelante, marchando hacia adelante, esperando la bendición de Dios y por fin obtiene una gran bendición, un gran terreno. Era un lugar y una tierra muy grande donde ya nadie pudo interferir con él. Vamos al verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac por fin se convirtió en la persona con riquezas, que con pozos, porque él fue paciente, él perseveró, él no se fue en contra de ellos, ni peleó con ellos, porque cada que ellos venían, cubrían sus pozos con tierra, él seguía hacia adelante, se movía, era paciente y perseveraba, y al fin, él se convirtió en una persona que obtuvo la bendición de Dios, una bendición abundante. Y una de las razones más grandes por las que él pudo vivir en abundancia fue porque él fue inspirado por su padre, Abraham, porque Abraham también fue una persona paciente. Vamos a Hebreos 6, del 13 al 15. Hebreos 6, del 13 al 15. Hebreos 11, o Hebreos 6, del 13 al 15. Hebreos 6, del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué pasó con él? Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí está hablando de Abraham. Dios le prometió a Abraham bendición y al final Abraham se convirtió en la persona que recibió la bendición. ¿Por qué? Porque obtuvo la bendición. ¿Por qué? Porque él esperó con paciencia. Abraham era un hombre paciente. La razón por la cual Isaac pudo ser paciente fue porque él fue inspirado por su padre Abraham. Benjamin Franklin dijo lo siguiente, dijo un hombre paciente, el hombre que es paciente hasta el final obtendrá lo que quiere. El hombre que es paciente hasta el final obtendrá todo lo que quiere. Hay algo que todos queremos algo, soñamos algo, esperamos algo, pero el que obtiene su sueño, lo que está esperando es el hombre paciente. Si usted es paciente y persevera hasta el fin, va a obtener eso. La vida de Isaac comenzó con una hambruna, pero al final su vida terminó con abundancia. Pues su vida fue
comenzó mal, pero terminó grande. Isaac pudo obtener la bendición de Dios porque perseveró, y oro que nuestras vidas como Isaac sean que perseveran para poder obtener la bendición y la bendición final de abundancia al final en el nombre del Señor. Y por último, número 3. Isaac, que vivió la vida donde su vida gradualmente mejoraba. Número 1, Isaac, porque pudo ser bendecido porque se quedó en el lugar donde Dios le dijo. Segundo, porque fue paciente y perseveró. Y número 3, él vivió una vida conociendo su prioridad. En el verso 25 del texto de hoy, vemos cómo Isaac construyó un altar en Berseba y allí puso su tienda. Vamos todos al verso 25, todos juntos. Génesis 26, 25. Es un verso muy importante. Verso 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abriendo allí los siervos de Isaac un pozo, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En otras palabras, Isaac, antes de hacer su tienda, de donde iba a vivir, primero edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. En otras palabras, antes de construir una casa para él mismo, primero dio servicio a Dios. Isaac era un hombre quien sabía cuál era lo primero, cuáles eran sus prioridades. Entonces, antes de hacer su propia casa, su tienda, él vivió su vida adorando a Dios. Y esa es una vida de prioridades. Una de las cosas que la civilización moderna no hace, ellos no tienen prioridades. Si usted no sabe cuáles son sus prioridades o qué es lo primero en su vida, usted es una persona confundida y va a vivir una vida desafortunada. Si usted cree en Jesucristo y si hemos nacido de nuevo, uno de los cambios más grandes que obtenemos en nuestra vida es que nuestras prioridades cambian, porque antes de creer en Jesucristo, antes de no tener fe, nosotros éramos la prioridad, el mundo era nuestra prioridad. Sin embargo, a medida que nuestra fe crece, ya nosotros no somos prioridad, sino que Dios es nuestra prioridad. Y si usted considera a Dios como su prioridad, así como Isaac está en el texto de hoy, usted va a poder vivir una vida en la bendición de Dios. En el verso 26 en adelante vemos cómo Isaac, cuando él comenzó a vivir su vida poniendo a Dios en el centro antes que a él ve cambios, todos estos cambios en su vida. Abimelech en Gerar, ellos llevan sus siervos a Isaac para hacer paz. Ellos hacen paz con Isaac. Entonces Abimelech va a Isaac para hacer paz. Vamos al verso 26, del 26 al 29, todos juntos. Dice, Abimelech vino a él desde Gerar y a Husad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué tú venías a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Fue Isaac a ellos? No, Abimelech vino a Isaac. Antes lo echaron de la tierra, él le tocó irse de la tierra porque le tenían envidia. Isaac le tocó irse de allí. Cada que él abrió un pozo, le cubrían su pozo con tierra, le tocó irse de allí, entonces se habían convertido en enemigos. Pero ese enemigo se cambió y se hizo amigo de Isaac. Vino a Isaac y le dijo: no vamos a pelear más, vamos a hacer un pacto entre tú y nosotros y vamos a reconciliarnos.
Pero no solamente terminó allí. Fue por los labios de Abimelech. Abimelech confesó algo grandioso. Vamos todos al verso 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dice, hemos visto, Abimelech confesó y dijo, hemos visto que Jehová está contigo. Salió de los labios de Abimelech, fue la confesión de Abimelech de Jehová. Abimelech vino a donde Isaac y le dijo, hemos visto que Jehová está contigo. Abimelech confesó, dijo, Dios está contigo, con Isaac. Segundo, en el verso 25, verso 29 dice, vamos todos al verso 29, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Al final, ¿qué está diciendo él? Le dice, tú eres bendito de Jehová. Tú eres ahora bendito de Jehová. Isaac, y este hombre que lo había echado, que le hizo la guerra, que le tapó todos los pozos, ahora le estaba diciendo, tú eres bendito de Jehová. El Señor está contigo, no solamente está contigo, sino que tú eres bendito de Jehová. Esto nos está diciendo que cuando Isaac escuchó y obedeció la palabra de Dios y vivió una vida centrada en la voluntad de Dios, él pudo ser tomado en cuenta por otras personas. Entonces, así como Isaac, el hombre que vive una vida arreglando sus prioridades, Dios le va a pagar todo esto y sus enemigos se convertirán en sus amigos. Toda esa gente lo tomarán en cuenta. Si miramos en Mateo 6:33, Jesús les dice a los discípulos, le dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Busca primero las cosas del cielo. Dios les está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad, esa es una prioridad. La razón por la cual su vida no termina bien es porque usted no busca primero las cosas del reino, las cosas primeras, sino que usted busca primero las cosas últimas. No busca las primeras, sino las últimas. Pero si podemos vivir una vida poniendo las cosas de Dios primero y buscando las cosas que Dios quiere que hacemos, Dios se hará responsable de todo. Dios dice, primero busca las cosas del cielo, busca las cosas del cielo. Primero busca la obra de Dios. Tienes que buscar las cosas que vienen primero. Y oro que usted arregle sus prioridades. C.S. Lewis, él fue un líder religioso en Europa y él dijo, honren los cielos. Honra los cielos y obtendrás todos los que tienes, pero si tú honras la tierra, no obtendrás nada. Cuando él dice honra el cielo, quiere decir, primero busca a Dios, busca la voluntad de Dios primero. Y si usted hace eso, las cosas que le faltan a otras personas, que es la comida o el vestido, Dios te lo va a dar. Y si esto no fuera verdad, entonces ir al cielo tampoco sería verdad. La promesa es que si buscamos primero las cosas del cielo, si honramos a Dios primero, las cosas terrenales se nos van a ser dadas. Primero tenemos que buscarlo primero. Tenemos que buscar, orar, evangelizar, hacer el trabajo misionero, el trabajo de Dios. El trabajo de Dios siempre debe venir primero. Y si usted quiere vivir una vida donde su final va a ser mejor que su comienzo, de ahora en adelante oro que ustedes vivan sus vidas sabiendo qué es lo primero y arreglen sus prioridades. Y mañana es el día de Cristóbal Colón, es un día de fiesta nacional.
Mucha gente dice, ah, qué bueno que el lunes es un día festivo. Pero cuando hay un día festivo y cae el lunes, un día festivo, me causa mucho dolor. ¿Por qué? Porque es un fin de semana largo y la gente se va. Esperan este fin de semana largo para irse a pasear el fin de semana. Está bien que usted salga de paseo, pero no deje a un lado el domingo, el día del servicio, porque si usted se va y no da servicio al Señor los domingos, ¿no se sienten ustedes muy incómodos cuando faltan a la iglesia el domingo? Se siente incómodo, ¿verdad? Por favor, no se vayan de vacaciones el domingo, no tomen el día libre el domingo, porque en ese momento su futuro es muy incierto. Y para concluir en este momento, mirando a la historia cristiana, hubieron dos generaciones que hubieron la iglesia primitiva y la iglesia y el tiempo de los puritanos. El tiempo de los puritanos, ellos tuvieron mucha dificultad, pero su fe nunca menguó, su fe nunca cambió. Ellos tenían un dicho que cuando ellos se encontraban el uno con el otro, ellos se saludaban. Y ellos se saludaban los unos a los otros diciendo, las cosas grandes están por venir. Cada que ellos se encontraban, confesaban, a los unos a los otros se confortaban diciendo, las cosas grandes están por venir. Yo creo, en Juan número 2, cuando Jesús cambió el agua en el vino, esto es un ejemplo. Después de experimentar ese milagro de que el agua cambió a vino, si miramos a Juan 2:10, vamos todos juntos a Juan 2:10. Juan 2:10. Vamos todos juntos a Juan 2:10. Juan 2:10 dice, y le dijo, todo hombre sirva primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La gente del mundo primero utilizan lo bueno y luego lo malo, lo que no sirve. Pero Jesús cambió ese vino, esa agua en vino, y mostró aquel milagro. Y cuando Él cambió esa agua a vino, ese fue el mejor vino, el vino de mejor calidad. Él les dio el vino de mejor calidad. Y ellos le dijeron, tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y así como el vino se mejora a medida que se va añejando, la vida que nosotros debemos vivir es como la de ese vino. Al principio el vino no es de buena calidad, pero a medida que va añejándose se va volviendo mejor. Tenemos que vivir una vida que va gradualmente se va volviendo mejor, y esa es la clase de vida que Dios quiere. Y así como Isaac, usted y yo, aunque haya una hambruna en nuestras vidas, aunque estemos experimentando sufrimiento en nuestras vidas, aunque hay sufrimiento en nuestras vidas y hay mucho dolor, pero mientras que nos quedamos y pongamos a Dios como nuestra prioridad, nuestras vidas cambiarán como cambió la vida de Isaac. Así como la parábola de las bodas, así como ese vino, y esa agua se convirtió en vino, en el mejor vino. Yo oro que esas sean nuestras vidas en el nombre del Señor, que mejoren cada día en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Nos has ayudado a recibir esta palabra, nos has bendecido, te damos muchas gracias. Así como la vida de Isaac, oro que nuestras vidas sean como el vino que cada día se vuelve mejor. Que nuestras vidas tengan un mejor final que el principio, que la última parte de nuestras vidas
sea una vida que brille de luz, y así como Isaac, ayúdanos a vivir nuestras vidas quedándonos en el lugar que Dios quiere. Aunque sea un lugar difícil, aunque sea una cosa difícil para nosotros hacer, ayúdanos a perdurar, a perseverar. Ayúdanos a poner a Dios como el centro de nuestras vidas, a vivir nuestras vidas sabiendo cuáles son nuestras prioridades. Y así como Isaac, ayúdanos a vivir una vida donde nuestro final sea mejor. Y te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.